Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo Confesión de León Tolstoy, o Lev Tolstoy, no sé exactamente cómo se pronuncia en ruso, Lev. Bueno, ¿qué deciros de este libro? Es un libro que llegó a mí por casualidad y que es uno de estos libros que te marcan, de los que dices, wow, su lectura ha sido muy enriquecedora. Me parece que es un libro totalmente recomendado, lo digo así desde el principio, porque del mismo modo que pasa a lo mejor como hablamos en pasados vídeos de Toshawa, de Foster Wallace, que también es un libro que marca mucho, por lo menos a mí personalmente y por la gente a la que se lo ha recomendado siempre le ha gustado mucho. Con este libro yo creo que sucede algo similar. No es que sean parecidos, realmente no, pero digamos que el contenido está... ¿Cómo explicarlo? Para empezar es un libro bastante corto, son 145 páginas. Bueno, yo lo tengo en la editorial Acantilado, no sé si están otras. Y la cuestión es que, para empezar, como dice el nombre, Confesión, del mismo modo que las Confesiones de San Agustín, ¿no? Es un libro en el que Tolstoy habla de sí mismo y, digamos, confiesa, o más bien se sale a la palestra y empieza a hablar de su vida. Pero no de su vida en un sentido de una biografía, sino más bien como en un periodo en el cual, allá no sé si a los 50 años, cuando estaba, digamos, en la cúspide, en el cenit de su vida, de su popularidad, ya que era ya un autor muy famoso, digamos que Tolstoy se topa con una crisis existencial terrible, hasta el punto de que, como lo mencionaré a lo largo del libro, está constantemente fantaseando con la posibilidad del suicidio. Digamos que al fin y al cabo el libro es muy interesante por lo siguiente, porque si Tolstoy realmente es un autor de una gran profundidad filosófica, pero al fin y al cabo un literato sobre todo, ¿no? Digamos, como que la historia que aquí te trae es su propia historia, o no te está narrando algo externo que se inventa, ¿no? Sino que te está hablando de su propia vida, pero es que está acompañado de una gran cantidad de reflexiones. Realmente es un libro muy filosófico, muy espiritual, como veréis, y que digamos que en su lectura llegas muchas veces a ciertos pensamientos en los que te puedes sentir acompañado o incluso, ¿cómo decirlo?, como empatizar mucho con él, ¿no? Porque al fin y al cabo él narra cómo tuvo una crisis existencial muy profunda, una crisis que, como os comentaba, le dejó al borde del abismo, y como que trataba, digamos, de encontrarle un sentido a su vida. Al fin y al cabo hay una frase, ¿no?, que dice en el libro, que es bastante conmovedora, que dice: mi vida es una broma estúpida y cruel que alguien me ha gastado, ¿no? Digamos, como que él se encuentra en un punto de la vida en el que se da cuenta que no tiene nada sentido y que a su vez todo lo que viene de la vida es un absurdo, es un mal, y no le encuentra el sentido a su vida. Claro, todo eso mediado con una gran cantidad de reflexiones en torno a la figura que él ya era, ¿no? Porque al fin y al cabo él se encuentra, digamos, en unas esferas aristocráticas, al fin y al cabo como un intelectual con reputación se mueve dentro de ambientes en los cuales, pues, entre comillas, tiene éxito, pero ese éxito no le llena. Luego tiene una familia y no es que tenga nada en contra de su familia, pero es como que al fin y al cabo se siente vacío aún así. Y entonces al fin y al cabo él narra cómo está a punto de cómo realmente él se acoge a la vida, pero realmente está asqueado total y está tratando de buscar un sentido que no lo encuentra. Y como digo, está siempre en el límite. Bueno, hablará también de algunas metáforas, no sé si me acordaré de explicarla, pero había una metáfora que era muy interesante, que hablaba de cómo te perseguía un dragón. Sí, como que te perseguía un dragón por un bosque, tú te subías a un pozo, en ese pozo te coges para no caerte, y porque abajo había otro dragón o algo así dentro del pozo. Entonces, claro, tú estás agarrado a la vida de esa forma cuando no encuentras ningún tipo de sentido, y aún así hay digamos, unos ratones que van a morder el palo. O
o sea, que ese palo lo van a acabar mordiendo, lo van a roer y te vas a terminar cayendo, o sea, que no tienes escapatoria. Porque una de las preocupaciones de todo esto es como que la muerte siempre acecha. El asco o el miedo, el terror de pensar que un día vas a ser un cuerpo inerte, que te vas a pudrir, que te van a comer los gusanos. Digamos, eso va a estar también vigente. ¿Qué sentido tiene la vida si vas a acabar muerto, no? Entonces ese agarrarte al palo, aun sabiendo que te vas a caer, o si tratas de escapar está el dragón fuera del pozo, o porque te van a roer, o sea que más tarde o más temprano te vas a acabar muriendo, da igual que te agarres, ¿no? Y claro, es muy interesante porque también hay un punto en el que dice, hay 4 funciones, digamos, de la gente noble, ¿no? Digamos, de la gente de sus círculos, ¿no? De cómo, porque al fin y al cabo él se siente muy solo, él al fin y al cabo habla de cómo realmente se siente así, pero él sabe que hay más gente que debe sentirse así, que no es la única persona que se encuentra en una situación en la cual la vida no tiene ningún tipo de sentido para él. Pues él de lo que habla es que los nobles, los aristócratas, digamos como que tienen 4 formas de lidiar con este sinsentido de la vida, ¿no? O con el sentido de lo absurdo y del mal inherente a ella. Entonces uno de ellos hablaba de que era la ignorancia, simplemente quien ignora vive bien porque no es consciente del dolor, o al no reflexionar sobre los detalles de las cosas se abstiene y vive una vida más simple, y al vivir en esa simplicidad también duele menos porque no te enteras de ciertas cosas y al ignorarlo pues no lo sientes, ¿no? Esa sería una vía. La segunda vía de la que habla es el epicureísmo, ¿no? O hedonismo, si queréis. Son 2 corrientes distintas, pero al fin y al cabo ese primar el placer o buscar los bienes por encima de otras cosas, ¿no? Que lo ejemplificaría con la metáfora de antes, como aunque sepas que te vas a caer del palo al interior del pozo, por lo menos ir lamiendo esa miel que se encuentra al lado hasta que ya no quede más, ¿no? Al fin y al cabo es aprovechar esos placeres de la vida al máximo, aun sabiendo lo otro, pero por lo menos te quedas con esas partes, ¿no? Luego la tercera vía, que es la que hablaba, la de la gente con energía, ¿no? Que cometía el suicidio, ¿no? Como no tiene ningún sentido, pues entonces me quito de en medio y ya da igual todo. Y luego la cuarta vía que decía, quienes con debilidad aceptan el hecho de no tener sinsentido y se van arrastrando durante toda su vida hasta que llega el momento de que se rompe el palo, ¿no? Que la muerte le coge a él, por así decirlo, ¿no? Bueno, digamos, como os digo, el libro tiene como partes muy depresivas, muy deprimentes, porque ves en primera persona cómo él sufre su propia vida por esa carencia de sentido repentina, y encima también la paradoja de decir, ahora que he logrado todo esto a nivel personal, estoy totalmente realizado, ¿cómo es que no tengo un sentido? ¿Cómo es que no veo esa coherencia? Bueno, la cuestión es que todo este punto, toda la primera parte que irá, pues, como os digo, tiene como una profundidad filosófica muy interesante que tampoco os voy a desvelar más. Digamos, como que podríamos decir que tiene un final feliz, por así decirlo. Al fin y al cabo que el libro, que como os digo, lo interesante que no es una invención, es un libro que podría recordar a libros como el de Siddhartha, ¿no? O incluso el que trajimos de Stefan Zweig, de Los ojos del hermano eterno. Digamos, este libro que tiene como una enseñanza, pero como digo, al fin y al cabo habla de su vida, no es una historia de ficción. Entonces, la cuestión es que Tolstoy acaba encontrando la manera de escapar a ese sinsentido preguntándose por la fe, porque él también pues, ha vivido en una, como sabéis, en la Rusia decimonónica, ¿no? Como muy religiosa, pero él al fin y al cabo se distanció en su momento de todo ese tipo de religión, o sea, de la religión cristiana y demás, y como que él al fin y al cabo no acababa digamos, de poder creerse todas esas historias de la religión. A él le gustaría tener fe, pero no la tenía. Además también Tolstoy es un hombre leído, también científico, ¿no? Y como que todo ese tipo, digamos, de mitología, ¿no? De mitos, de mitología que hay alrededor, pues no le llegaba. Pero sin embargo, claro, él se veía pues como reflejado por personas como Buda, ¿no? Como Schopenhauer, ¿no? Personas, digamos, que son conscientes del dolor que hay en el mundo y lo han teorizado. Y a él le repelía, se sentía muy solo por el hecho de pensar, yo estoy aquí en el mundo,
y todo está fatal y como que soy consciente del dolor que hay en el mundo, ¿no? Y como que no puedo digerirlo, por así decirlo. Pero claro, luego veía como la gente de a pie, la gente, no sé, los campesinos, los artesanos, ¿no? Digamos, la gente que tampoco tenía grandes estudios, ¿no? En aquella época, la mayoría analfabetos, me imagino, pues como veía que ellos al fin y al cabo profesaban una fe muy fuerte y como que veían que su vida tenía sentido. Y claro, él al principio decía, ¿cómo voy a estar equivocado yo? Que grandes genios como pueden ser Schopenhauer, Buda, etc., al fin y al cabo estaban en la razón con estas reflexiones, son totalmente coherentes, la vida no tiene sentido y demás. Pero sin embargo, hay muchísima gente que es pobre y que no tiene nada, pero que a la vez es muy feliz. Y claro, ahí al principio estaba en contra, pero llegó un momento en el que reflexionó y es como, ¿cómo voy a estar yo equivocado? O sea, ¿cómo voy a tener yo razón y todo el mundo y todo el resto, la gran mayoría de personas, no? ¿Cómo es que todas esas personas, digamos, con sus vidas simples, sin grandes aspiraciones, tienen un sentido para su vida y si les preguntas seguro que te lo van a dar? Y yo, que aunque pueda especular sobre grandes razones acerca de lo que es el mundo, del sentido y demás y no encontrarlo, voy a pensar que yo sí tengo razón, ¿no? Es como algo muy soberbio, ¿no? Y ese punto va a ser crucial porque es lo que le hará pensar en la cuestión de que realmente a lo mejor está equivocado. Entonces comenzó a preguntarle a la gente de a pie, se empezó, digamos, a familiarizar con la fe, en este caso la fe cristiana, y en ese momento, ¿no?, en el que observa como la simplicidad de la vida, ¿no?, en la fe de buscar a Dios, en esa búsqueda de Dios, o sí, como al fin y al cabo querer pensar en un más allá, ¿no?, en buscar un sentido del lado de la religión. Es como que él se va a conectar con esa espiritualidad en esa fase de su vida y eso será lo que le va a salvar. O sea, a lo mejor esto es un spoiler, pero bueno, yo ya os digo que por muchas cosas que os estoy diciendo ahora, lo importante es que os lo leáis porque de verdad que el contenido, las frases, cómo está escrito, al fin y al cabo es un escritor magnífico, es genial como leértelo tú mismo, o sea que no es spoiler. Y aparte también es cierto que él, aunque profese de repente esa fe, no... como que él va a ser aún así crítico, porque también al final del libro hablará de que él tampoco está de acuerdo con ciertas cuestiones de la Iglesia ortodoxa, ¿no?, de ciertas cuestiones que a lo mejor dice, bueno, esto tampoco es la forma real de vivir la religión o demás. Bueno, el libro es interesante llegando ya al final sobre todo el giro que da. Obviamente yo, por ejemplo, yo no soy religioso, yo no creo en Dios, lo respeto totalmente, pero sí que es cierto que sí que me considero una persona espiritual, ¿no? Y la forma en la que al fin y al cabo Tolstoy cree, o sea, se salva de esa muerte, que en el fondo deseaba la muerte como fin a su vida, digamos, ver ese proceso, digamos, de autocastigo, de sufrimiento, lo bien que está escrito, y cómo luego realmente llega un punto en el que se da cuenta de que hay una salvación, es genial, porque al fin y al cabo, no sé, como que la reflexión que hace es muy profunda y te la puedes llevar tú a tu nivel, aunque no seas religioso, aunque no seas creyente, pero sí que es muy interesante la forma en la que va de un punto a otro y el hecho de que sea un relato verídico, ¿no?, que sea una confesión suya, de su propia vida, pues yo creo que es un libro que podría recomendar a cualquier persona, más allá de que tenga un sentimiento espiritual o no. Es un libro, ya os digo, muy filosófico, incluso metafísico a veces, y que al fin y al cabo tampoco tiene que reflejar la religión cristiana per se, no... Si él a lo mejor se sintió más cerca de la religión cristiana, yo creo que eso también está patente en el libro, fue por el hecho de que por cercanía cultural la religión cristiana estaba mucho más cerca que a lo mejor entrar en otra religión distinta. Pero lo interesante es ver cómo al fin y al cabo encuentra en la fe, que hay muchos tipos de fe, ese, digamos, punto de apoyo, ¿sabes? Ese bastón en el que poder de repente darle un sentido a su vida más allá y comprender que a lo mejor se había metido él mismo en un pozo sin fondo del cual
no era necesario estar ahí aunque él estuviera totalmente convencido de que tenía la razón, ¿no? Y ver luego como la gente de a pie veía ese sentido en otras cosas sin necesidad de tener estudios, de ser grandes mentes, ¿no? Pues es como que ese choque, ¿no? de humanidad o de simplicidad de repente, decir, a lo mejor yo estaba equivocado también en pensar que la vida es tan artificiosa cuando a lo mejor en las cosas más simples también podemos encontrar el sentido, ¿no? Bueno, yo creo que he dicho ya suficiente, hay muchas reflexiones dentro, hay grandes enseñanzas, es un libro que ya os recomendaría a todos, es un libro muy muy impactante y nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo, chao.